Ya, ahora sí. Nosotros ayer vimos cuáles eran las enfermedades pulmonares obstructivas. Y ahí hablamos del asma y hablamos de EPOC. Y dentro de las EPOC dijimos que estaba la bronquitis crónica y el enfisema. Eso fue lo que alcanzamos a ver. Ahora vamos a comenzar, o a continuar mejor, con una bastante común, que es la neumonía. Y la neumonía, si tuviésemos que definir neumonía, nosotros podríamos enfocarnos en ver estas dos imágenes. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a enfocarnos en esta imagen que nos muestra aquí cómo es un pulmón, un alveolo normal, versus cómo es un alveolo que tiene una neumonía, que en este caso es provocada por acumulación de líquidos dentro de los alveolos. Los alveolos en estado normal deberían estar así, limpios, completamente desocupados, completamente vacíos, para que el aire pueda movilizarse dentro de él sin mayor problema y el intercambio gaseoso se pueda producir de manera adecuada. Sin embargo, en la neumonía existe una acumulación de secreciones que me dificulta un poco la utilización completa de mis alveolos, lo que me genera a mí una baja en el volumen de aire disponible. La neumonía es una infección, ¿cierto?, que inflama los sacos aéreos de uno o de ambos pulmones. Puede ocurrir en el derecho, puede ocurrir en el izquierdo, puede ocurrir en los dos. Y estos sacos aéreos, estos sacos alveolares, se pueden llenar de un líquido o también se pueden llenar de pus, de material purulento, como se le llama. Y esto provoca tos con flema, pus, fiebre, escalofrío, dificultad para respirar, como los signos claves de una neumonía que para ustedes debe ser mucho más conocida que alguna de las otras patologías. Hay diferentes organismos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los hongos, que pueden provocar una neumonía. Y esta neumonía, ¿cierto?, puede ir variando en gravedad desde una neumonía más bien leve a una que puede llegar a ser mortal. Es mucho más grave cuando ocurre una neumonía en bebés y en niños pequeños y también en personas de adultos mayores. Ya esos son como los límites donde se ve claramente aumentado el riesgo. Aunque también hay algunas personas que tienen problemas de inmunidad más bien débil, que también puede que se vean más afectados que el resto de la gente. ¿Ya? La mayoría de las neumonias se produce cuando hay una debilitación de las defensas naturales del cuerpo, o sea, el sistema inmune está como más débil de lo normal y permite que los gérmenes cuando llegan al cuerpo invadan el cuerpo, se multipliquen en los pulmones, ¿cierto? Y generen esta respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque para destruir los organismos que llegan a nuestro cuerpo, nosotros tenemos defensores, que son los glóbulos blancos, ¿cierto? Y esos son los que van a llegar al lugar, se van a acumular con rapidez en el lugar donde esté la lesión, ¿cierto? Y en conjunto con las bacterias o los hongos, dependiendo de lo que provoque la inflamación, ¿cierto? Van a llenar los sacos, llenan los sacos de aire, ¿cierto?, dentro de los pulmones o los alveolos lo llenan. Y por eso es posible que se dificulte un poco la respiración. Un signo típico de la neumonía bacteriana es la tos, que produce como ese esputo espeso, como hasta sanguinolento. Y de repente puede que tenga hasta un color como verde amarillento, un color como con pus. Eso también es súper típico y eso nos indica la coloración de este estupo o las características de este estupo, ¿cierto? Nos va a indicar un poco el grado de la neumonía. En estricto rigor, a ver, déjenme. ¿Sí? Una persona respira entre 10 a 15 veces por minuto, ¿cierto? Y las bacterias y los virus viven en el aire, entonces cuando uno respira, estos virus se alojan en la nariz, también en los senos paranasales, en la boca. O sea, estos organismos tienen la capacidad de llegar al pulmón y causar neumonía, no de manera tan compleja, es una forma de adquirir más bien fácil. El tema está aquí en cómo nuestro sistema inmune es capaz de defendernos frente a tal situación y qué tan agresivo es el virus que nos va a provocar la lesión. Incluso también
La neumonía puede provocarse por aspiración de alimentos. Cuando, por ejemplo, o secreciones que también que llegan a la boca, de la boca a los pulmones cuando uno, o cuando uno está inhalando algún organismo. Cuando, por ejemplo, yo estoy comiendo y me trapico o algo pasa en ese momento que estoy justo en el proceso de deglución. Ustedes saben que tenemos ahí la glotis que se está moviendo para permitir el paso de los alimentos hacia el estómago o el aire hacia la tráquea. Puede que por inanición, por inhalación, hay un fallo en el control, yo genere la incorporación de un pedazo, un trozo de alimento, por ejemplo, o un poco de líquido, por ejemplo, a los pulmones, y eso que va a llegar a los pulmones va a ser identificado como un agente extraño y va a causar el mismo proceso inflamatorio. Entonces puede que haya neumonía por inhalación. Y aquí necesariamente no hay un agente extraño que esté causando alguna infección, sino que es más bien algún producto que yo estoy utilizando comúnmente. En los bebés generalmente también es bastante recurrente esto cuando lloran mientras comen o cuando lloran mientras se toman los remedios, lo que les decía yo hace un tiempo atrás, es probable que se produzca alguna aspiración que llegue a los pulmones y me genere una neumonía. Las neumonias pueden dividirse o clasificarse en dos grupos, como se muestra ahí, que son las neumonias típicas y las atípicas. Estas neumonias típicas y atípicas están diferenciadas. Acá podemos ver que la típica es frecuentemente causada por un solo tipo de bacteria, que es el Streptococcus, mientras que la neumonía atípica tiene diferentes causas. Puede ser un virus, el virus de la influenza, para influenza, el coronavirus no puede causar una neumonía típica. El comienzo de la neumonía típica es más bien súbito. La neumonía atípica es una neumonía que empieza más bien lenta y gradual. ¿Ya? Los síntomas en el caso de la típica son fiebre alta mayor a 38 grados, tos con flema, escalofríos, dolores de costado. Por el otro lado, la atípica generalmente sin fiebre, ¿ya? Es una tos más bien seca, persistente, no esa tos como con flemas que se genera en la neumonía típica. Un dolor de cabeza, en los músculos, en el cuerpo en general, ¿cierto? Ambas, para poder diagnosticarse, se pueden utilizar diferentes exámenes. En la neumonía típica, una radiografía de tórax es suficiente, generalmente cuando uno acude a los centros de asistencia, ya sea primaria o de urgencia. Les hacen una radiografía cuando se hace un examen físico y se escuchan algunos ruidos en los pulmones y alguna dificultad más bien asociada a la respiración, con una radiografía suficiente para identificar si existe o no existe una neumonía típica. Tratamiento con antibióticos o depende en el otro lado, ¿cierto? De si es típica o si es atípica y hay un soporte hemodinámico, ventilatorio, retrovirales, antibióticos es un poco más amplio porque como es atípica tiene varias causas, varias posibilidades de infección. En la atípica la evolución es más bien rápida y satisfactoria, mientras que en una atípica es más bien lenta y gradual y sí hay un grado de mortalidad, aunque es reducido, pero sí hay un grado de mortalidad que se puede sumar a eso. ¿Cómo funciona o cómo es todo esto? Ahora, Dígame. una pregunta, ¿por qué la neumonía típica no presenta fiebre? ¿Por qué la neumonía atípica no presenta fiebre? Sí. Puede ser debido a que el agente causal de la infección genera otro tipo de reacciones, como en este caso es generalmente por una bacteria. La respuesta de las bacterias o la respuesta del organismo en base a la aparición de una bacteria es típica en cuanto a la fiebre. El otro lado está más asociado a las inflamaciones, a las secreciones, pero es típico o es la manera que tiene el cuerpo de responder frente al agente extraño simplemente. Es como la reacción que provoca el cuerpo frente al agente extraño. Como en el otro caso es la bacteria, la presencia de la bacteria, lo típico para atacar una bacteria es la presencia de fiebre. En este otro caso, como hay diferentes tipos de virus, aunque no es exclusiva sin fiebre, ¿ya? Puede que sí esté presente o no presente fiebre, pero es más típico que no sea tan considerada la aparición de la fiebre como presencia de neumonía para el tema de diagnóstico, ¿ya? Pero en el caso, es más bien yo creo que para hacer la diferencia, pero en el caso de la neumonía típica hay sí o sí fiebre.
En el otro caso puede presentarse o no puede presentarse dependiendo del tipo de neumonía que sea. Por ejemplo, en el caso de una neumonía por aspiración es menos frecuente la fiebre, porque no estamos hablando de un agente normal causante de enfermedad, ya sea una bacteria, un virus o algo que me genere estas respuestas asociadas a la aparición de la fiebre. Pero va netamente en cómo mi cuerpo reacciona frente al agente causante. Como en este caso, en la típica, va sí o sí asociada a una bacteria, que es la clasificación general que se hace, y ese agente causal siempre me va a generar fiebre. En el otro caso, no todos los agentes causales me van a identificar fiebre. Por eso quizás ahí podría haber sido con o sin fiebre. Quizás mejor que sin fiebre. No sé si se entiende la diferencia. Sí, profesora, gracias. La fisiopatología es más bien bastante general en cuanto al funcionamiento del sistema inmune, porque tenemos acá en primero la colonización de la bacteria por el tracto respiratorio superior, llámese cierto que va a ser respirada, va a ser inhalada. Luego viene la colonización nasofaringe, que se ha hablado mucho en cuanto al tema del coronavirus, ha dado como harto énfasis, y aquí yo creo que mucha gente ha entendido el tema de la colonización de bacterias en el tracto de la vía aérea y cómo éste llega a provocar los primeros síntomas en esos lugares. Y claro, tiene un poco de lógica porque es el lugar donde ingresa. Entonces, como ingresa en ese lugar y ataca, o se coloniza, o se queda estacionado en la nasofaringe, o en la conjuntiva, dependiendo, ¿cierto?, de dónde ingrese nuestro agente patógeno, ahí se va a generar la infección. Ahora, esa infección va a depender de diferentes factores, pues estos factores van a ser o propios del huésped o propios del agente. ¿Por qué? Porque dijimos que podían ser virus, podían ser bacterias, podía ser un resto de alimento, podía ser un resto de líquido. Entonces, va a depender mucho del factor propio del agente agresor, los síntomas que se van a generar o cómo va a ser la reacción, pero también va a ser muy dependiente de cómo está el huésped en el momento en que llega la infección. ¿Ya? Porque yo voy a tener una serie de mecanismos defensivos que me van a estar, ¿cómo se llama esto?, defendiendo frente a la invasión, pero voy a tener que ver en qué etapa o en qué momento de mi estado o en qué estado está mi sistema inmune en el momento en que llega el agente invasor. Ahí tiene también en gran importancia el tema de la nutrición. En el fondo, ¿cómo está el huésped? Todos esos factores son los que debe vencer nuestro agente causal para infectar todo nuestro trato respiratorio inferior, para introducirse, ¿cierto? Y ahí que puede ser por vía inhalatoria, hematógena, por aspiración, lo que conversábamos recién. Hasta llegar a dónde? A nuestros alveolos, que va a ser el lugar donde va a haber, ¿cierto?, esta secreción o esta acumulación de líquido. ¿Qué van a actuar aquí? Recuérdense que aquí inmediatamente van a llegar nuestros macrófagos y nuestros monocitos, ¿ya? Van a llegar inmediatamente aquí a atacar el agente extraño y van a activar la respuesta inflamatoria. Y una vez que se active la respuesta inflamatoria, es donde van a venir todas estas fases anatopatológicas que se les llama, que es la congestión, la hepatización y la resolución finalmente, que en el fondo es la fagocitosis mediada por macrófagos. Y todo este proceso de respuesta inflamatoria es lo que me va a desencadenar daño en la lesión, en el endotelio, daño en el tejido. Y producto de toda esta respuesta inflamatoria es donde se van a producir las acumulaciones de líquidos, de secreciones que me van a, en el fondo, utilizar un poco del espacio disponible que tiene el alveolo para generar el proceso de ventilación normal. Y al verse disminuido ese espacio, es en donde se generan estas disfunciones. Síntomas y signos como más bien típicos. Tenemos dolor de pecho al respirar o al toser, por eso se tiene que hacer primero un análisis físico. Orientación, cambios de la percepción en adultos generalmente. La tos, que puede o no producir flema, recuerden que depende, ¿no? Hay una fatiga, hay fiebre, dependiendo, ¿no?, del tipo de neumonía que se trate. En el fondo, dependiendo del agente causal. Sudoración, escalofríos con temblor, temperatura corporal más baja de lo normal, generalmente eso se presenta en adultos mayores. Náuseas, vómitos, diarrea, dificultad para respirar, puede ser varios signos y síntomas. No son todos los que aparecen, como les digo, va a depender del agente causal que genere
una respuesta inmunológica. Pero sí, esos son algunos de los que se podría encontrar en los pacientes que presenten la neumonía. Para hacer un diagnóstico eficaz, para hacer un diagnóstico certero, hay diferentes pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, ahí dice, bueno, pero antes de eso, el médico claramente va a tratar, o la persona que lo esté revisando va a tratar de ver su historia clínica. Les va a hacer una exploración física, escuchar a los pulmones, ¿cierto? Y va a identificar si existe algún ruido normal o anormal, algún burbujeo, alguna crepitación, ¿cierto? Que en el fondo nos indique si hay o no presencia de neumonía. Y si es que existiese la sospecha de presencia de neumonía, ahí se hacen estos análisis que yo puse acá, que por ejemplo puede ser un análisis de sangre, que un análisis de sangre se usa para confirmar la infección. ¿Ya? Ahora, recuerden que estos análisis de sangre para confirmar infección nos van a decir en el fondo si hay o no hay inflamación. Más allá de eso, no es súper impreciso, no nos va a decir dónde, ni cuándo, ni quién es el agente causante, sino que nos va a decir si en el fondo hay aquí una inflamación, o sea, una infección. ¿Ya? Una radiografía torácica donde claramente esto sí ayuda al médico a diagnosticar la neumonía, ¿cierto? Y a determinar la extensión y la ubicación de la infección, porque tenemos que ver cómo se ve acá, por ejemplo, aquí. Ahí. Lo normal es que el corazón, las radiografías del corazón estén más bien oscuras, cuando hay esta presencia blanquecina en la imagen, ahí a nosotros nos va a indicar alguna anomalía. Entonces, dependiendo del lugar en donde esté la presencia de estas secreciones o de estas anomalías en el pulmón, es donde el médico va a identificar a qué altura del pulmón está, si están comprometidos los dos pulmones, si está más bien en la base, si está más bien a los costados. Esas son cosas importantes que el médico necesita identificar porque también algunas infecciones son típicas de causar alguna infección más bien en la base, más bien por los lados. ¿Ya? Una pulsometría, que es la que saca, ¿cierto? Que es la prueba que mide el nivel de oxígeno en la sangre. En cuanto la neumonía puede hacer que los pulmones no sean capaces, ¿cierto?, de pasar una suficiente cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo y por lo tanto la saturación ahí se va a ver reducida. Ya pues es una prueba más bien sencilla que generalmente las hacen cuando uno ingresa a los centros de atención, inmediatamente toman la saturación. La prueba del estupo, lo que conversábamos hace un rato, que es uno de los síntomas que se presenta, es tomar una muestra del líquido que generan los pulmones, o sea, del estupo. Y se obtiene como se muestra el caballero ahí arriba, se obtiene profundamente al paciente, ¿cierto? Y luego se analiza la muestra para ayudar a identificar la causa de nuestra infección. ¿Ya? Es posible también que el médico, que la persona que esté ahí, solicite hacer otros exámenes. Y esto generalmente si se trata de una persona adulto mayor. O si ya uno está en el hospital, o si hay síntomas graves, o si hay otras enfermedades, generalmente se pueden incluir más exámenes para ser un poco más preciso en el diagnóstico. Y ahí puede ser una tomografía computarizada. Porque hay que obtener imágenes como bien detalladas si es que esto no evoluciona, por ejemplo. Si se presenta una evolución baja, se puede solicitar una tomografía computarizada que me dé a mí una información más certera o más detallada de mis pulmones, en dónde está la lesión, qué tanto ha bajado, si por qué no ha bajado, cosas más puntuales. O también se puede hacer un cultivo del líquido pleural, como se muestra aquí abajito, que con una aguja se inserta asiento entre las costillas y toma una muestra del líquido entre la zona pleural, y se analiza para en el fondo determinar qué tipo de infección existe. También puede ser. Ya, pero esas, como les digo, pruebas un poco más específicas que pueden ser debido a que el paciente no mejora, que es un paciente con mayor riesgo, porque es un paciente que tiene más enfermedades, entonces hay que estar pendiente de que quizás esa neumonía pueda ser, o pueda desencadenar una respuesta más rápida, más lenta, más agresiva, menos agresiva, quizás mortal. ¿Ya? Ya, eso por el lado de las neumonias. Por otro lado, tendremos la fibrosis pulmonar. Esta fibrosis pulmonar ahora también ha sido bastante nombrada porque la fibrosis pulmonar es una de las secuelas que deja la infección por varias afecciones respiratorias, pero como ahora está en boga el tema del coronavirus, la infección por coronavirus deja bastantes cicatrices dependiendo del grado de agresividad que haya tenido
la infección dentro del cuerpo. Y estas especies de cicatrices son lo que en el fondo obstruye o evitan el buen funcionamiento de mi pulmón, generando como eso que se ve aquí al ladito. Ahí, déjenme ponerle de nuevo puntero. Como esta especie de alveolos en formas de, se les llama, en formas de panal de abeja. ¿Por qué? Porque se muestra como una especie de engrosamiento. Se fijan que las paredes se engrosan. Y ese engrosamiento deja cicatrices en el tejido que se encuentra alrededor de los sacos alveolares, ¿cierto? De los pulmones, entre ellos. Y esto me genera como una especie de constricción. Y al generar esta constricción, piensen que hay algo apretando ahí, se genera esta baja en el proceso respiratorio. Esta fibrosis pulmonar puede traer muchas secuelas si es que se quiere, por ejemplo, utilizar algún tipo de tratamiento para otra enfermedad. Por ejemplo, hubo un caso el otro día que se presentó acá de un paciente que tenía un infarto al miocardio. Entonces había que ver el coágulo, tratar de drenar el coágulo, y para eso necesitábamos una anestesia para generar la cirugía, pero el problema era que él había salido recién de una infección por coronavirus. Resulta que entró al hospital por un infarto, pero en el momento en que se le hicieron todos los exámenes, se hizo el tratamiento y todo, se estabilizó el paciente, se contagió del coronavirus. Entonces, entre eso que se estaba recuperando del infarto, tuvo el contagio del coronavirus, y en ese momento de recuperación de infarto fue más bien satisfactoria, pero entró en otro proceso de infección donde se le generó una fibrosis pulmonar que dificultó un poco el tema de la cirugía. Entonces, puede que claramente estas patologías dificulten los procedimientos para generar algún otro tipo de tratamiento si es que existiese alguna nueva patología. ¿Ya? ¿Y cómo es el tema de la fibrosis pulmonar más bien idiopática? Se llama idiopática, ¿cierto? Porque generalmente la mayoría de las fibrosis idiopáticas tienen causa desconocida, aunque sí se sabe que hay varias infecciones que pueden generar fibrosis o varios factores que pueden estar generando esta fibrosis. Muchos tienen causa desconocida, por eso se le llama fibrosis pulmonar idiopática. Aquí el daño es más bien un daño que puede llamarse o que puede venir dado en base a una infección que es bien, que es crónica, que es progresiva y que puede llegar a ser mortal. Aquí, ¿ya? Es una enfermedad pulmonar crónica, progresiva y mortal. La etiología generalmente es desconocida, por eso les decía, se llama idiopática. Se adquiere ese nombre de idiopático. Y tiene un montón de factores que pueden estar provocando esta enfermedad, porque tenemos, por ejemplo, ahí un cigarro, algunos agentes externos, puede venir una condición ya congénita dada para la enfermedad, pero aquí el daño en los pulmones causado por la fibrosis pulmonar no puede repararse, ¿ya? Pero los medicamentos, las terapias en ocasiones pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar un poco la calidad de vida. Por eso en pacientes que tienen este tipo de patologías y necesitan hacer algún otro tratamiento, se tiene que medicar, se tiene que tratar un poco de bajar los síntomas para poder hacer los tratamientos adecuados a alguna otra patología, porque como les decía, esto es más bien permanente, ¿ya? Incluso si las cicatrices son grandes, podrían pensarse en algún trasplante de pulmón. Ya. Tenemos aquí, abajo. Esta especie, no, antes de eso, cuando se habla de enfermedades respiratorias, se habla de enfermedades que son más bien restrictivas y enfermedades que son más bien obstructivas. Las enfermedades obstructivas, como el EPOC y el asma que yo puse aquí, estas, lo que causan aquí es un problema para la expiración, fíjense, es la expiración la que se ve dañada. Entonces, si yo tengo un problema de expiración, no puedo sacar el aire normal, se va a ver afectado, como yo lo puse acá, el volumen expiratorio forzado. O sea, en el fondo, ¿cuánto yo expiro? Si tengo un problema de obstrucción, voy a ver afectada, ¿cierto? La cantidad de aire expirado. Por otro lado, que es el caso de la fibrosis, va a ser un tipo de afección restrictiva.
Y es un tipo de afección restrictiva que en el fondo lo que nos está provocando a nosotros es problemas con la inspiración. Y al tener problemas con la inspiración, lo que se va a ver modificado, lo que se va a ver aquí alterado va a ser la capacidad vital forzada, o sea, con cuánto se llena mi pulmón. Fíjense que aquí esta especie de cicatriz que se quiso dibujar aquí es como una especie de cinturón que en el fondo me está como apretando mi pulmón y me está evitando que él haga su proceso normal de llenado, ¿cierto? Y por lo tanto el proceso de intercambio. Cuando se genera esta cicatriz, se habla de un proceso más bien restrictivo que a mí me trae problemas en cuanto a la expiración y por lo tanto con mi capacidad vital forzada. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, vámonos al interior del alveolo. Aquí estamos dentro del alveolo y fíjense que nosotros tenemos los neumocitos 1, los neumocitos 2, ¿cierto? Que el neumocito 1 es la barrera entre el aire y el tejido conectivo. Aquí, nuestro neumocito 1. Pero tenemos los neumocitos 2 que nosotros dijimos que eran súper importantes porque eran los que producían el surfactante. Recuérdense que aquí esto tenía que ver con disminuir la tensión superficial y evitar cierto el colapso. Ya, entonces, en condiciones normales voy a tener un movimiento de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿cierto? Que tiene que salir del alveolo y llegar al torrente y tiene que atravesar este intersticio. Este intersticio que tiene matriz extracelular aquí, vamos a tener fibroblastos y vamos a tener aquí macrófagos. Todo este intersticio es el que tiene que atravesar el aire en condiciones normales. Aquí yo lo puse. El intersticio está lleno de matriz, lleno de fibroblastos, lleno de macrófagos. Entonces el aire se va a mover desde el alveolo a la sangre atravesando esta barrera. ¿Ya? Cuando tenemos aquí alguna, por ejemplo, predisposición genética, como yo le puse arriba, lo dije delante, una predisposición por repetición asociada, que sé a la aparición de algún virus, de alguna bacteria, algunos reflujos gastroesofágicos que también pueden generar la activación la activación de esto, o el fumar, el cigarrillo también puede provocar la activación de en el fondo, hacer un cambio aquí en el intersticio. ¿Por qué? Porque se va a provocar una lesión y esta lesión me va a mí a aumentar la cicatrización, o sea, voy a tener aquí un engrosamiento de la matriz extracelular. ¿Qué va a pasar aquí? Los neumocitos tipo 1 van a estimular a los neumocitos tipo 2, ¿ya? Y que a su vez van a estimular a los fibroblastos para que se transformen en miofibroblastos. ¿Ya? Y esta obtención de miofibroblastos, ¿qué va a hacer? Va a permitir que se genere mucho colágeno, que se produzcan muchas fibras elásticas. Esta producción de muchas, ¿cómo se llama? De muchas fibras elásticas es lo que me va a causar a mí que este intersticio, como se ve aquí, se vea engrosado. Y al tener un engrosamiento del intersticio producto de la aparición de estos miofibroblastos que van a producir a su vez, como les dije, las fibras de colágeno y las fibras elásticas, va a dificultar el paso del oxígeno, porque el oxígeno tiene que atravesar para llegar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y el dióxido de carbono tiene que salir. Ya, el oxígeno se va a dificultar el traspaso desde el alveolo hacia la sangre, por lo tanto vamos a entrar en un proceso de hipoxemia. Pero por alguna razón, no pasa lo mismo con el dióxido de carbono, por eso se puso aquí como una especie de fantasma, porque él puede atravesar sin problema. Entonces se van a generar aquí dos procesos importantes, porque fíjense, vamos a evitar la introducción de oxígeno, o sea, vamos a bajar los niveles de oxígeno, pero a su vez vamos a bajar también los niveles de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono puede salir de manera normal. Entonces, cuando yo estoy respirando, voy a producir una respiración más bien rápida porque voy a dificultar un poco el paso del oxígeno. Y al dificultar un poco el paso del oxígeno, se va a ver disminuida la cantidad de oxígeno, pero al respirar rápido yo también voy a aumentar la eliminación de dióxido de carbono porque él no tiene problema en salir. Entonces se va a producir, ¿cierto?, una baja en la cantidad de oxígeno y una baja en las cantidades de dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí, como les decía, se genera este factor de crecimiento transformante que es liberado cuando hay activación de los neumocitos 2, que me van a aumentar aquí o me van a engrosar mi matriz extracelular acá. Y eso era lo que dijimos que me va a dificultar el traspaso. Ojo acá, los miofibroblastos producen fibras elásticas y producen colágeno. El aumento del colágeno
es el que me va a provocar a mí este aumento de la matriz extracelular y por lo tanto va a disminuir el intercambio gaseoso y va a aumentar la rigidez del pulmón. Y al aumentar la rigidez del pulmón y disminuir el intercambio gaseoso, ¿qué se va a ver modificado? La capacidad vital forzada, que va a bajar. Ahora, si nos vamos por el otro lado, la existencia de o la producción de fibras elásticas no me va a facilitar en el fondo a mí el proceso de distensión, o sea, no me va a costar tanto expirar. Recuerden que el proceso de expiración es un proceso más bien pasivo, que el proceso de inspiración es un proceso activo, porque yo tengo que hacer el esfuerzo para inspirar, pero recuérdense que la expiración es un proceso más bien pasivo. Entonces estas fibras elásticas van a, ¿cómo se llama? No van a haber, no va a haber dificultad en el tema de la expiración, pero sí, como vamos a tener acá una disminución del intercambio gaseoso y un aumento de la rigidez, este aumento de la rigidez me va a formar este patrón restrictivo que yo les comenté hace un rato en el dibujo y se va a ver eso, como una especie de constricción en el pulmón que me va a impedir que se genere un trabajo adecuado, donde vamos a bajar, ¿cierto?, significativamente la capacidad vital forzada y por otro lado el volumen expiratorio. Este intercambio gaseoso disminuido dijimos que nos iba a causar una hipoxemia, que puede terminar en una disnemia progresiva. Nos va a aumentar la frecuencia respiratoria, lo que yo les decía, y por lo tanto, al aumentar la frecuencia respiratoria, como el dióxido de carbono no tiene problemas para salir, va a bajar la cantidad de dióxido de carbono disponible y eso nos va a generar una alcalosis respiratoria. Y generalmente la manifestación de esto es una cianosis, donde el paciente empieza a ponerse, ¿cierto?, como medio morado. Ahora, por otro lado, estos alveolos cuando se empiezan a llenar de líquido, se observa como la aparición de los llamados quistes. Y esos quistes son los que se llaman como esos famosos panales de abeja, que era la imagen que vimos en un comienzo. ¿Ya? Síntomas. Entre los signos y los síntomas de la fibrosis pulmonar, ¿cierto? Puede ser dificultad para respirar, tos, fatiga, pérdida de peso sin causa aparente, dolor de los músculos y las articulaciones. Y esto es algo como bien representativo de la enfermedad y que no tiene una explicación aún. Ocurre un ensanchamiento y un redondeo de las puntas de los dedos que se llama hipocatrismo digital, pero no se tiene como todavía la certeza de cuál es el origen de ello. Pero sí las personas que presentan fibrosis pulmonar, los dedos de las puntas de los dedos se les ponen como más gorditas y más redonditas. Para hacer un diagnóstico, ¿qué se necesita? Hay que empezar a descartar, porque recuerden que esta es una patología que puede tener diferentes causas, entonces generalmente se hace una radiografía de tórax, donde eso sería una radiografía normal, pero acá es donde presentamos estas opacidades que se llaman, que fíjense cómo se ve toda esta parte blanquecina aquí, esto está más bien en la base. Entonces, es súper importante identificar el lugar de la lesión, como les decía yo, y si estamos está invadiendo los dos pulmones, como se ve acá, está invadiendo solamente un pulmón, y eso nos va a nosotros permitir identificar si estamos en presencia o no de estas patologías. También se puede hacer un TAC, donde aquí lo que se muestra es lo que yo les decía, la presencia de estos quistes, que se ve como una especie de panal de abeja, ¿se fijan? Y también se ven como líneas aquí reticulares, que ahí se ven, se pueden, si tuviese un lápiz lo podría dibujar, pero ahí se ven estas reticulaciones marcadas. Ya, eso se puede identificar con un TAC. Un edema pulmonar. Aquí llamamos edema pulmonar a la acumulación de exceso de líquido en el compartimiento extravascular de los pulmones, principalmente en el intersticio y en el alveolo. Miren acá, en pulmón normal, un pulmón con un edema. Acá un poco más gráfico, tenemos un alveolo lleno de aire, pero acá vamos a tener alveolos llenos de agua. Esta aparición del edema pulmonar, ¿cierto?, es lo que también nos va a restringir a nosotros el paso del aire y por lo tanto una correcta ventilación. Los edemas pulmonares se pueden clasificar en dos. Vamos a tener un edema pulmonar hemodinámico y un edema de pulmón no cardiogénico. A este hemodinámico también se le llama cardiogénico, a este otro no cardiogénico. Cuando se habla de un edema de pulmón hemodinámico o cardiogénico, aquí vamos a tener problemas con las presiones. Esto viene generalmente dado cuando hay fallos cardíacos, problemas cardíacos. Por eso se llama cardiogénico.
vamos a tener dos condiciones que se pueden presentar, o un aumento de la presión hidrostática o una baja en la presión oncótica. Ustedes saben que estas presiones tienen que estar equilibradas. Tanto las presiones hidrostáticas como oncóticas son las presiones que me van a permitir a mí, en el fondo, trabajar un poco con la permeabilidad. ¿Qué tan alta es la presión? ¿Qué tan baja es la presión? Para de esta manera que las presiones sean lo suficientemente equilibradas para que la salida de fluido desde un lugar en particular, específico, ¿cierto?, se mantenga constante, no salga si es que no tiene que salir o salga si es que tiene que salir. Por ejemplo, en el caso de las filtraciones en los riñones, tiene que haber diferencias de presiones que permitan la salida de flujo hacia la cápsula del filtrado para que de esta manera se pueda producir la orina. En condiciones normales acá no debería va a haber flujo de filtrado y deberíamos mantener las presiones más bien constantes. Cuando hay un cambio en las presiones acá, llámese hidrostática o llámese oncótica, es cuando se presenta esta salida de flujo, ¿ya? Y un edema no cardiogénico que se puede deber, por ejemplo, a una lesión al tabique alveolar, donde se daña aquí el tabique, y esto puede generar o desencadenar, ¿cierto?, un edema, un fluido. Entonces, cuando se habla de no cardiogénico, es más bien asociado a una lesión. Cuando se habla de cardiogénico, tiene que ver exclusivamente con las presiones, asociadas a generalmente un fallo cardíaco, a un problema cardíaco. Aquí tenemos el cardiogénico, donde yo les puse aquí bastante información. Aquí tenemos, fíjense cómo ya está aquí en el espacio alveolar el fluido acumulado. Y este es el más frecuente. Y tiene que ver, como yo les decía, con un problema cardíaco que conlleva a una elevación de la presión ventricular izquierda, ¿ya? Al final de la diástole cardíaca y auricular del mismo lado. Ahora, de forma retrógrada, estas diferencias de presiones también eleva la presión venosa y la presión capilar pulmonar. Entonces acá el problema viene más bien dado por un tema de mal funcionamiento pulmonar, cardíaco. Las diferencias de presiones que se generan acá en el corazón son las que me van a mí modificar las presiones que van a llegar finalmente al pulmón. Y estas modificaciones de presiones, llámese como vimos hace un rato acá, hidrostática o oncótica, son los que van a permitir la salida del fluido, y esto va a permitir la acumulación de agua dentro de los alveolos. ¿Ya? Puede ocurrir en diferentes situaciones. Hay una sobrehidratación, por ejemplo, arritmias, miocarditis, infartos agudos, insuficiencias, hipertensiones. Hay varias posibilidades que me pueden estar a mí ayudando a la aparición de este edema pulmonar cardiogénico. Ahora, cuando no es cardiogénico, nosotros dijimos que en este caso el corazón no tiene ningún fallo, y el aumento de la permeabilidad normal del pulmón, que deja pasar el líquido hacia del vaso al pulmón, tiene que ver más bien viene dado más bien por otras situaciones, por otros factores. Inhalación de tóxicos, reacciones inmunes, drogas, infecciones, neumotitis, varias que aparecen ahí, que me pueden en el fondo hacer o dañar mi tejido, y de esta manera el daño me va a permitir a mí, el daño del tejido, la disfunción del tejido me va a permitir que podamos haber circulación de líquido. Pero aquí no hay daño asociado al tema del corazón, y por lo tanto no vamos a tener variaciones en las presiones hidrostáticas o oncóticas que van a aumentar la permeabilidad, ¿ya? Sino más bien dado, como les decía, por una lesión en el tejido. Cuando se habla de un edema pulmonar agudo, entonces ahí vamos a tener, aquí abajo tenemos nuestro alveolo, ¿cierto? Tenemos nuestra presión. Acuérdense que por diferencias de presiones puede ser que en el caso de la cardiogénica tengamos aquí un paso de líquido hacia el alveolo. Y por lo tanto vamos a tener una acumulación normal de los líquidos, donde los pulmones artificiales. ¿Qué va a hacer esta acumulación de líquido? Va a impedir el intercambio normal alveolo capilar. ¿Por qué? Porque recuerden que al tener aquí una acumulación de agua, los espacios van a disminuir. Por lo tanto, la cantidad de espacio disponible para el aire va a verse reducida, ¿ya? Y al verse reducida, van a aparecer una serie de síntomas. Por lo que conversábamos en las otras enfermedades, vamos a tener una baja en el intercambio gaseoso, que va a traer una baja en las cantidades de oxígeno, y ahí se van a ir produciendo disneas. En este caso dijimos que podía haber un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, lo que me va a llevar a mí a un aumento de la permeabilidad capilar.
O sea, el capilar se va a hacer más permeable a, y va a dejar pasar, en este caso, los líquidos para acumularse dentro del alveolo. Síntomas: dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, como angustia, inquietud, piel fría, cianosis, sudoración, tos. Se fijan que los síntomas son bastante amplios también y se repiten bastante con algunas otras patologías respiratorias. ¿Cómo se diagnostica? Con un examen físico generalmente, con un estetoscopio para auscultar los pulmones, el corazón. Se puede detectar que si ruidos, crepitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca. A simple vista se puede ver la coloración, qué tan pálido, qué tan azul está, y la respiración, qué tan rápido está respirando, qué tan lento está respirando. Ya, entonces, con un examen físico debería ser suficiente para el diagnóstico de la patología. ¿Necesitan un break? Son las 9:30. ¿O seguimos? Profe, ¿queda mucho del Power? Si revisamos son 45 diapositivas, creo. ¿Y en cuál vamos más o menos? 37. Son 52 diapositivas. Sí, queda un poquito. Pero si quieren nos tomamos un break de unos 10 minutos y volvemos. Bueno, para que no sea como tan Sí, latero. sí, exacto. Para que no sea tan tedioso y así nos tengo un poquito más concentrados. En el tiempo sí, así que no nos va a faltar tiempo para pasar, pero para tenerlos